Hay secretos que se guardan en diarios cerrados con llave. Hay secretos que se susurran en la penumbra de un confesionario. Y luego están los otros, los peores, los secretos que se esconden a plena vista, disfrazados de normalidad, de sonrisas familiares, de domingos de barbacoa en el jardín. La familia Mendoza era un retrato, de esos que se cuelgan con orgullo en la pared de la sala. Un marco de madera pulida alrededor de una mentira perfecta. Alberto Mendoza, el padre, un hombre de manos callosas y corazón noble, un proveedor incansable. Sofía García, la madre, de mirada dulce y devoción casi religiosa por sus hijos, el alma de la casa. El hijo mayor, un adolescente sin problemas, y el pequeño Santiago, Santi, el centro de su universo, y Carlos, el tío Carlos, el hermano de Sofía, el pilar silencioso que vivía con ellos, siempre dispuesto a ayudar, el ancla en todas las tormentas. Una fotografía impecable de la clase media mexicana, sólida, respetable, digna, normal. Pero la sangre no entiende de fotografías. La sangre no posa, no sonríe. La sangre tiene memoria. Y en el corazón de esa familia perfecta, la sangre estaba a punto de gritar una verdad tan monstruosa que haría temblar los cimientos de su mundo. Una verdad contenida en un sobre manila sellado. Una prueba de ADN. La ciencia a punto de desenterrar un horror bíblico. Yo soy el padre del Valle, y esto es Realidad México. Esta noche no vamos a explorar un crimen cometido por extraños en un callejón oscuro. Vamos a entrar, sin hacer ruido, en una casa como la tuya o como la mía. Vamos a sentarnos a la mesa con una familia que podría ser tu vecina, la que te saluda cada mañana. Y vamos a presenciar cómo una simple pregunta, ¿de quién es este hijo?, puede desatar el infierno en la tierra. Si crees que conoces a tu familia, si crees que los muros de tu hogar solo guardan amor, quédate. Suscríbete. No por un algoritmo, sino por las verdades que viven ocultas bajo nuestro propio techo. Activa las notificaciones, para que el silencio nunca más pueda disfrazarse de paz. Y acompáñame. Vamos a ver lo que ocurre cuando el ADN habla, y lo que dice es imperdonable. La historia no comienza con un grito, sino con una tos seca, pequeña, persistente. La tos de un niño de 7 años llamado Santiago. Santi vivía en un mundo de colores pálidos. Su piel tenía un matiz casi transparente. Sus uñas, un ligero tono azulado. Se cansaba al subir las escaleras. Se quedaba sin aliento persiguiendo una mariposa. Vivía más en hospitales que en parques de juegos. Su tía, Elena, lo observaba. Elena era la hermana de Sofía. Era enfermera, de las de vocación, de las que ven más allá de los síntomas, de las que leen el dolor en los ojos. Y en su sobrino veía algo que los médicos no podían descifrar. Una fragilidad en los huesos, una tristeza en la sangre, una enfermedad sin nombre que lo consumía lentamente, como una vela desde adentro. Elena veía la dinámica familiar. Veía a su cuñado Alberto, trabajando doble turno para pagar las cuentas médicas, su rostro marcado por una preocupación que no entendía. Veía a su hermana Sofía, convertida en una sombra de sí misma, sus ojos siempre rojos, su sonrisa siempre a punto de quebrarse. Y veía a Carlos, el tío, siempre ahí, demasiado ahí. Su calma era antinatural. Su ayuda, una forma de control silencioso. Cuando Santi tosía, era Carlos el primero en reaccionar. Cuando Sofía lloraba, era el hombro de Carlos el que estaba listo. Una tarde, en el hospital, un genetista joven, el doctor Ramírez, habló con Elena en el pasillo.
Hemos agotado todas las vías comunes, dijo, frotándose los ojos con cansancio. Sus síntomas son un rompecabezas. No encajan en ningún patrón conocido. A veces, la respuesta no está en lo que vemos, está en el código. Una mutación recesiva rara, hereditaria. El doctor sugirió una prueba de ADN completa, un mapeo genético para el niño y pruebas de filiación para los padres, para buscar marcadores, para entender el origen de ese error en su creación. Era un procedimiento lógico, rutinario, necesario. Pero cuando Elena se lo propuso a su hermana Sofía, la reacción la paralizó. Sofía estaba sentada en una silla de plástico junto a la cama de Santi. Al oír prueba de ADN, su cuerpo se tensó. Dejó caer el vaso de agua que tenía en la mano. No, dijo. Su voz un susurro aterrorizado. No es necesario. Es demasiado invasivo. ¿Encontrarán otra cosa? Sofía, es por Santi, insistió Elena. Podría darnos una respuesta, un tratamiento, una esperanza. Dije que no, Zrenia. Un grito bajo, siseante, que hizo que las otras enfermeras se giraran a mirar. Carlos, el tío, apareció de la nada, como siempre. Como si hubiera estado escuchando detrás de la puerta. Puso una mano protectora en el hombro de Sofía. Mi hermana está muy alterada, le dijo a Elena. Su voz era una capa de hielo sobre un volcán. Nosotros cuidaremos de esto. Gracias por tu preocupación, pero no necesitamos pruebas exóticas que solo van a angustiar más a mi hermana. La palabra mí resonó en la cabeza de Elena. Esa noche, Elena no pudo dormir. Daba vueltas en su cama. La reacción de su hermana no era la de una madre asustada. Era la de alguien que guarda un secreto. Un secreto que temía que una simple prueba de ADN pudiera revelar. La duda, una vez plantada, es como un cáncer. Crece en la oscuridad, lo devora todo. Elena se levantó y fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua. Sus manos temblaban. Vio su reflejo en la ventana oscura. ¿Era una hermana leal o una enfermera buscando la verdad? Tomó una decisión. Una que rompería el juramento sagrado de la familia, pero que podría salvar a su sobrino. Al día siguiente, volvió al hospital. Fue directamente al laboratorio. Habló con el genetista. Haga la prueba, dijo. Yo la autorizo y yo la pago. Usó una muestra de sangre que ya le habían tomado a Santi para otros estudios. Para los padres, la mentira le supo a ceniza en la boca. Unos días antes, durante una visita, había recogido discretamente los vasos de agua que usaron Sofía y Alberto. Ahora entregaba los hisopos bucales que había preparado. Se sentía como una criminal, como una traidora. Pero el instinto, esa voz antigua y profunda, le decía que estaba haciendo lo correcto. El laboratorio prometió los resultados en 2 semanas. Fueron los 14 días más largos y silenciosos de la vida de Elena. Cada llamada la sobresaltaba. Cada correo electrónico le aceleraba el pulso. Soñaba con códigos genéticos y con los ojos tristes de Santi. El correo llegó una mañana de martes. Un día gris, lluvioso. Elena estaba en su pequeño apartamento. La cafetera goteaba lentamente. El asunto del email era clínico, frío. Resultados del paciente Santiago Mendoza. Su corazón dio un vuelco. Hizo clic. Abrió el archivo adjunto. Un PDF. Decenas de páginas. Gráficos de colores. Párrafos llenos de códigos y jerga médica que no entendía. Fue primero a la sección clínica, el resumen del diagnóstico. Las palabras eran brutales, científicas, inhumanas. Deficiencia de 3-hidroxiacil-CoA,
deshidrogenasa de cadena larga. Enfermedad autosómica recesiva con un patrón de herencia infrecuente. Complicaciones hepáticas y cardíacas agudas. Pronóstico, reservado a terminal. El diagnóstico era una sentencia de muerte. Y luego, la frase que lo cambió todo. Este tipo de enfermedad genética recesiva tiene una incidencia extremadamente baja en la población general. Su manifestación clínica casi siempre está asociada a un alto grado de consanguinidad entre los progenitores. Consanguinidad. Una palabra elegante para un horror antiguo. Elena sintió un nudo de hielo en el estómago. Con el dedo temblando sobre el mouse, se desplazó hasta el final del documento. A la última página, a la sección que decía Prueba de filiación. Los resultados de la prueba de paternidad. Leyó lentamente, como si cada palabra fuera un golpe. Nombre del niño. Santiago Mendoza. Nombre de la madre. Sofía García. Resultado. Coincidencia del 99.999%. Maternidad biológica confirmada. Hasta ahí todo normal. Pero la siguiente línea. Nombre del padre putativo, Alberto Mendoza. Resultado. Coincidencia del 0%. Exclusión total de paternidad. Elena dejó de respirar. El mundo se detuvo. El sonido de la lluvia contra la ventana se apagó. Alberto. El buen Alberto. El que trabajaba hasta el agotamiento por un hijo que no era suyo. Entonces, ¿quién? Sus ojos bajaron a la nota final. Una pequeña nota del analista del laboratorio, escrita casi como una ocurrencia tardía. Nota de análisis adicional. Durante el análisis comparativo de marcadores, se detectó una coincidencia de paternidad del 99.999% entre la muestra del niño Santiago Mendoza y una muestra de ADN de referencia vinculada genéticamente a la línea materna. La frase era compleja, técnica, pero su significado era simple y monstruoso. El algoritmo establece que el padre biológico comparte aproximadamente un 50% de su mapa genético con la madre, Sofía García. Conclusión: el padre biológico es un pariente de primer grado de la madre. Un padre o un hermano. El padre de Sofía había muerto hacía 15 años. Solo había un hermano. Carlos, el tío bueno, el pilar de la familia, el que siempre estaba ahí, el que la calmó en el hospital. El teléfono se le cayó de las manos y se estrelló contra el suelo. El sonido de plástico roto la devolvió a la realidad. El retrato familiar perfecto se hizo añicos en su mente. Vio las piezas rotas en el suelo de su memoria. La enfermedad genética rara. La negativa histérica de Sofía a la prueba. La calma fría y controladora de Carlos. La mentira. Una mentira que había durado una década. Una mentira que estaba matando a un niño. Elena corrió al baño y vomitó en el fregadero. El sabor amargo del café y del horror. Apoyó la frente contra el frío de los azulejos. Le anclaba a la realidad. Su propio reflejo en el espejo, pálido y descompuesto, la miraba como a una extraña. Había buscado una respuesta médica y había encontrado un monstruo escondido en el álbum de fotos familiar. La verdad tenía que salir. Pero, ¿cómo se dice una verdad así? ¿Cómo se detona una bomba atómica en la cocina de tu propia hermana? La confrontación fue en esa misma cocina. El corazón de la casa. El lugar de los desayunos de domingo y las tareas escolares. Elena esperó a que Alberto estuviera en el trabajo y el hijo mayor en la escuela. Puso los papeles sobre la mesa de pino, el logo del laboratorio boca arriba. Sofía y Carlos estaban allí, tomando café. «Tenemos que hablar», dijo Elena.
Su voz, un hilo tembloroso. Sofía vio los papeles, vio el logo, y su rostro se descompuso. No hubo negación, solo el reconocimiento inmediato de la catástrofe. Cayó de rodillas, como si sus huesos se hubieran vuelto líquidos, y empezó a sollozar, un llanto animal, gutural, que venía del fondo de su alma rota. Carlos no se movió. Su rostro era una máscara de piedra. Miró a Elena, no con sorpresa, no con ira, con un odio puro, helado, el odio del que ha sido descubierto. No tenías derecho, dijo Carlos, su voz baja y peligrosa. Santi se está muriendo por esto, respondió Elena, señalando los papeles con una mano que no podía controlar. Él tenía derecho a que yo supiera por qué. La historia salió a borbotones, entre los sollozos de Sofía y el silencio pétreo de Carlos. No fue una historia de violencia, no en el sentido clásico. Fue algo más sutil, más triste. Fue una historia de soledad, de dos hermanos que crecieron demasiado juntos en una casa grande y vacía, con un padre ausente y una madre deprimida, buscando consuelo el uno en el otro. Un consuelo que un día, en la confusión de la adolescencia, cruzó una línea prohibida. Y luego otra, y otra. Se convirtió en su secreto oscuro, su vínculo tóxico. Cuando Sofía, a los 20 años, quedó embarazada, el pánico los consumió. Su familia, ultraconservadora y religiosa, los habría repudiado, destruido. Entonces apareció Alberto en la vida de Sofía. Un buen hombre, soltero, algo ingenuo y locamente enamorado de ella. Vieron en él una solución, una tapadera perfecta. Le contaron una media verdad, que el padre era un novio que la había abandonado al saber del embarazo. Alberto, en su bondad, en su amor ciego, la aceptó. Aceptó al niño como suyo. Se casaron. Y Carlos, el hermano, el padre biológico, se mudó con ellos, para ayudar, para vigilar, para mantener la mentira intacta. Crearon una familia falsa, una mentira funcional. Hasta que la genética, la ciencia implacable y sin sentimientos, vino a cobrar la deuda de la sangre. Elena sintió que el aire le faltaba. La cocina olía a café y a tragedia. Esto es un delito, susurró Elena. Es un asunto de familia, siseó Carlos, dando un paso hacia ella. Y tú no vas a destruirla. ¿Qué familia? Zrenia Elena, najdia silu kotorujonañesnala, stounie oyest. Esto no es una familia. Es una mentira que está matando a un niño inocente. Esa misma tarde, con el eco de los gritos todavía en sus oídos, Elena fue al Ministerio Público. Llevaba la carpeta con los resultados del ADN. El nombre de su sobrino. La prueba irrefutable de un crimen. Creía que el sistema la escucharía, que la justicia, aunque lenta, actuaría. Qué ingenua había sido. La atendió un agente en un cubículo pequeño y desordenado. El hombre tenía la camisa manchada de café y una montaña de expedientes amarillentos en su escritorio que amenazaba con derrumbarse. Elena le explicó todo. La enfermedad, la prueba de ADN, el incesto, el engaño a su cuñado. Su voz era urgente, desesperada. El agente escuchaba mientras firmaba otros papeles. Su atención estaba dividida, ausente. Cuando Elena terminó, el hombre tomó la carpeta. La hojeó sin interés, como si estuviera leyendo el menú de un restaurante. A ver, señora, dijo, con un tono de cansancio infinito. ¿Cuál es el delito que quiere denunciar exactamente? El incesto, dijo Elena, y el fraude. Engañaron a Alberto durante años. El agente suspiró. Un suspiro largo, profundo. Se reclinó en su silla, que emitió un chirrido agudo en señal de protesta.
El incesto, como delito, ocurrió cuando concibieron al niño, hace casi 8 años. El Estatuto de Limitaciones ya prescribió. No podemos hacer nada. ¿Y el engaño? La falsedad de paternidad. Para eso el señor Alberto Mendoza tendría que ser quien denuncie. ¿Él está aquí con usted? No, todavía no lo sabe. Pues entonces no hay caso, dijo el agente, cerrando la carpeta y empujándola de vuelta hacia Elena a través del escritorio. Mire, esto es un drama familiar, de esos vemos todos los días. La ley no está para meterse en las alcobas de la gente, ¿entiende? Pero hay un niño muriendo a causa de esto, suplicó Elena. Y lo lamento mucho, dijo el hombre, con una sinceridad nula, sus ojos ya buscando el siguiente expediente. Para eso están los doctores, no la policía. Si quiere, puede llenar un formato de denuncia de hechos, el 3A. Se abrirá una carpeta de investigación, pero le soy honesto. Se va a ir al archivo. El archivo. El cementerio de las tragedias burocráticas. Elena salió de la oficina sintiendo que caminaba bajo el agua. Los sonidos de la calle estaban amortiguados. La luz del sol era demasiado brillante, ofensiva. No se dio por vencida. Si la ley penal no funcionaba, quizás la ley familiar sí. Fue al DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el lugar que supuestamente protegía a los niños. Esperó 2 horas en una sala de espera pintada de colores alegres que contrastaban con las miradas perdidas de las madres que esperaban. El aire olía a desinfectante y a desesperación. La recibió una trabajadora social, una mujer de unos 50 años, con una mirada amable pero profundamente agotada. Escuchó la historia de Elena con atención, con verdadera empatía. Asentía con la cabeza. Hacía preguntas. Por un momento, Elena sintió una chispa de esperanza. Esta mujer entendía. Pero cuando terminó, la mujer suspiró. El mismo suspiro que había escuchado en la otra oficina. El suspiro universal del sistema. Señora, es una situación terrible, moralmente repugnante, dijo la mujer. Pero desde nuestro punto de vista legal, el menor no está formalmente desprotegido. Vive con su madre. El hombre que lo reconoce legalmente como su padre lo cuida y le da sustento. El tío, el padre biológico, vive en la misma casa. La red familiar, aunque atípica, está funcionando. Es una red basada en una mentira monstruosa. Lo sé. Y créame, lo entiendo. Pero no podemos retirar la custodia de un niño porque sus padres biológicos son hermanos, si no hay abuso físico o negligencia demostrable. Y el niño, lamentablemente, tiene una enfermedad terminal. Sacarlo de su entorno ahora sería considerado, irónicamente, un acto de crueldad por un juez. La palabra la golpeó como un puñetazo. Cruel. Proteger la mentira era la opción humana. Decir la verdad era cruel. Entonces, ¿qué hago? ¿Component placement?, preguntó Elena, con la voz rota. Mi consejo profesional, no legal, es que busquen terapia familiar y que el señor Alberto sea informado, con cuidado, por un profesional. Pero legalmente, nuestras manos están atadas. Las manos del sistema estaban atadas. O quizás, simplemente, no querían ensuciárselas con la mugre de la realidad humana. Elena salió a la calle. La carpeta en sus manos pesaba como una lápida. Contenía una verdad tan poderosa que podía destruir una familia. Pero era una verdad inútil. Una verdad que a nadie en el poder le importaba. Sintió una náusea profunda, una mezcla de rabia y desesperanza. Se recostó contra la pared de un edificio.
el ladrillo áspero contra su espalda. Vio a la gente pasar, absorta en sus propias vidas, y se sintió completamente sola. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. El final de esta historia no sucedió en un tribunal de justicia. Sucedió en la quietud estéril de un cuarto de hospital. Alberto, el padre engañado, finalmente supo la verdad. No fue Elena quien se lo dijo, fue Sofía. En un momento de desesperación, con Santi conectado a una máquina que respiraba por él, la mentira se le hizo insoportable. Y confesó todo. El dolor de Alberto fue silencioso, terrible. No hubo gritos, no hubo golpes. Simplemente se sentó al lado de la cama de Santi, le tomó la pequeña mano y lloró durante horas. Lloró por el hijo que no era suyo, pero que amaba más que a su propia vida. Lloró por la traición, lloró por la inocencia perdida, la suya y la del niño. Santiago murió una semana después. Una madrugada tranquila, mientras la ciudad dormía. Su pequeño corazón, defectuoso desde su creación, simplemente dejó de luchar. Al funeral asistió toda la familia. Eran un retrato perfecto de dolor. Sofía, pálida y rota, sostenida por Alberto, el hombre al que había engañado, el santo que se quedó hasta el final. Carlos, el padre biológico, de pie, un poco más atrás. Una estatua de luto con un secreto en los ojos. Desde fuera, nadie podría haber adivinado la verdad. Parecían una familia normal, devastada por una tragedia normal. Pero Elena, que los miraba desde lejos, veía las fracturas, veía la mentira que los unía y los destruía al mismo tiempo. No hubo justicia para Santi. Su muerte fue registrada como el resultado de una enfermedad genética rara. El incesto que la causó fue enterrado con él. Un secreto más en un cementerio lleno de secretos. La familia Mendoza ya no existe. Se desintegró en silencio después del funeral. Alberto se fue. Una mañana simplemente empacó una maleta y desapareció, buscando empezar de nuevo en algún lugar donde los recuerdos no pesaran tanto. Sofía y Carlos se quedaron en la casa vacía, atrapados juntos en su culpa, prisioneros de la misma sangre que los había unido y maldecido. A veces, la verdad no libera. A veces, la verdad solo confirma que el infierno no es un lugar lejano con fuego y demonios. A veces, el infierno es el hogar que construimos sobre cimientos de mentiras, la familia que creamos para ocultar nuestros pecados. Y la ciencia, con su fría y brutal precisión, solo puede darnos el mapa de ese infierno. Nosotros somos quienes debemos decidir si caminamos por él con los ojos abiertos o si fingimos que no existe, hasta que es demasiado tarde. Soy el Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.